Bienvenidos, queridos seguidores y seguidoras del Supremo, a un nuevo vídeo para mi canal. A mí me gusta mucho Overlord, es una de mis novelas ligeras favoritas. Y aprovechando que ya están saliendo versiones corregidas, mejor traducidas, del volumen 15, he querido hacer este vídeo para ver qué tal sale. Así que si os gusta, agradecería un like. ¿Qué voy a hacer en este vídeo? Voy a leer el prólogo del volumen 15, ¿vale? Con la última versión corregida y traducida que ha salido y que he conseguido en el grupo de Facebook de El Reino Hechicero, ¿vale? Os dejaré abajo en la descripción el link de donde he sacado esto que os voy a leer. También voy a leer todo lo demás, ¿vale? Mi objetivo sería leer el volumen 15 entero y la parte 1 y la parte 2 del capítulo 1 también están traducidas. Por lo tanto, lo leeré en los próximos días. Traeré un vídeo con esas dos partes, ¿vale? Un vídeo por cada parte y sin más, espero que os guste. Así que empezamos la lectura. Prólogo. El líder de la teocracia, el pontífice máximo, los que tenían la mayor autoridad en sus sectas, los 6 cardenales, los jefes del poder judicial, del poder legislativo y del poder ejecutivo, el director del Instituto de Investigación, responsable de la investigación y el desarrollo de la magia, el comandante en jefe, también conocido como el Gran Mariscal. Aquí se reunían los 12 miembros que formaban el cuerpo ejecutivo de la teocracia. Aquí se reunían los que tenían la máxima autoridad en la teocracia, donde establecían la hoja de ruta general del país. No era espacioso ni opulento, y ninguno de los asistentes carecía de una expresión sombría. No eran muchos los que se mostraban alegres dada la ocasión, por supuesto. La asamblea estaba compuesta por personas que se consideraban camaradas, y se conocían lo suficiente como para poder permitirse algún humor ocasional. Es decir, el ambiente entre ellos era antes mucho más desenfadado, pero no en este momento. El aire de la sala parecía haberse congelado. El reino hechicero ha comenzado su invasión del reino, o quizás sería más exacto decir que había comenzado mucho antes. El reino hechicero es realmente aterrador. El reino nunca tuvo una idea de sus planes durante todo un mes. Las escrituras de la anémona y del agua clara que nos sirvieron de ojos y oídos ya no son efectivas. Si no hubiera sido por la astróloga de las 1000 leguas, podríamos haberlo descubierto incluso más tarde. Es justo concluir que el destino del reino está sellado. No tenemos mucho tiempo en nuestras manos, así que deberíamos empezar a reclutar aventureros lo antes posible. Ya hemos empezado a reclutar de forma seria, respondió el cardenal de la tierra, Raymond Zhang Lauransan. ¿No es un desperdicio permitir que el reino hechicero saque los ítems mágicos de ese país? Especialmente los tesoros del reino, el amuleto de la inmortalidad, la armadura del guardián, los guanteletes de la vitalidad y... El director de investigación dijo mientras contaba con sus dedos como para enfatizar la importancia del último objeto. Filo de navaja. No podemos hacer nada al respecto. El número de personas que podemos desplegar es limitado. Incluso nuestra propia gente dentro del reino no podrá salir con vida. El reino hechicero estará pronto en nuestras puertas. Desde que el guerrero capitán murió en batalla, su reemplazo, el llamado Unlo, ¿ha tomado ya el relevo?, preguntó el mariscal, a lo que el director de investigación respondió: ¿Brain? No. Si pudiéramos extraerlo junto con esos ítems sería lo mejor. No debe ser de los que corren hacia su propia muerte, ¿verdad? Puede que le enfademos al principio, pero pronto nos lo agradecerá. Según nuestra investigación, no es alguien que haría eso. La cardenal del fuego, Berenice, era una de las 2 únicas mujeres dentro del cuerpo ejecutivo. Tu opinión sobre él es bastante elevada, dijo con una sonrisa la otra mujer, la jefa del Poder Judicial. Efectivamente. Nosotros los cardenales lo valoramos mucho, pero sabemos que no es el tipo de persona que aceptaría nuestra invitación. Por eso dimos la orden de no contactar con él. Así que es lo mismo que ese guerrero capitán, pero consideremos el panorama general. Fundamentalmente, no podemos entender los pensamientos de la gente que se deja controlar por emociones tan irracionales. Algunas personas miraron al jefe de legislatura mientras hablaba, por lo que sintió la necesidad de dar marcha atrás. Mis disculpas, tal vez haya sido demasiado duro. Sin embargo, en mi opinión, teniendo en cuenta el futuro de la humanidad, un desprecio tan imprudente por la vida es una mentalidad terrible. Mantendré mi punto de vista sin importar quién se oponga. No ha dicho falsedades. El que pronunció esas palabras fue Dominic Ige Partouche, el cardenal del viento y uno de los que miraron antes. Sin embargo, al igual que nosotros, tenemos límites que nunca cruzaríamos. Él también los tiene. ¿Estás de acuerdo, Guelfi-sama?, preguntó el director de investigación, no muy convencido. Zinedine Delan Guelfi, el cardenal del agua, un anciano cuyo aspecto era similar al de un tronco seco. Asintió en señal de confirmación. No preguntaré más sobre este asunto entonces. Aunque me alegro de que tantos talentos hayan venido a unirse a nuestra nación, ¿qué pasa con ellos? Algunos equipos de aventureros ya habían llegado a la teocracia. No solo las nuevas incorporaciones eran de rango Mithril o superior, sino que la inteligencia de la escritura del agua clara también indicaba que bastantes de ellos mostraban un potencial aún mayor. No parecían... No importa. Ibon Hasna Dracogura, el cardenal de la luz, habló con la desaprobación escrita en su rostro.
Alguien de los presentes sugirió dejar de lado los honoríficos, pero Ivan replicó con severidad: «Es natural mostrar respeto a los superiores». «Por supuesto», se apresuró a responder esa persona. Es cierto que en esta congregación de cardenales solo se utilizaban los honoríficos la mitad de las veces. Esto se hacía, por supuesto, para fomentar un mayor sentido de la camaradería. Así es. También quiero saber cómo vamos a solucionar este problema. «¿Qué debemos hacer?», preguntó el jefe de la judicatura. Raymond respondió: «Si los problemas se originan por el hecho de que no podemos salvar a algunas personas, entonces deberíamos abordarlo ayudándolas. En primer lugar, el reino dracónico. Creo que ir a la guerra con los hombres bestia es la decisión correcta». «Ah, ya veo», dijeron en voz alta los que le rodeaban. Su inteligencia indicaba que el reino dracónico se había acercado diplomáticamente al reino hechicero, e incluso les había comprado no muertos, unos no muertos bastante poderosos de hecho. Si permitieran que esto continuara, la influencia de la teocracia dentro del reino dracónico disminuiría, mientras que el reino hechicero solo ganaría más influencia. Como medida preventiva, esta propuesta podría ser un buen movimiento. Sin embargo, alguien seguía preocupado. Si enviamos a los aventureros que reclutamos a algún lugar más allá de nuestra vigilancia, podrían filtrar nuestras operaciones secretas durante la guerra. ¿No expondría eso nuestras acciones encubiertas al reino hechicero? ¿No sería más seguro mantenerlos dentro de nuestras fronteras por ahora? Es probable que eso no sea un problema. Ellos conocen la situación del reino, se arrepienten de haber dejado a toda esa gente atrás. Es poco probable que gente así trabaje con una nación tan cruel, aunque existe la posibilidad de que obtengan la información a través de la magia de control mental. Espera, comparado con eso, ¿no sería más un problema si el reino hechicero descubriera que nuestro país tiene lanzadores de magia capaces de usar magia de teletransporte? Así es, eso es cierto. Siempre hemos fingido que usamos ítems mágicos para teletransportar a la gente, pero algunos aventureros podrían haber descubierto nuestra treta. Aunque les impongamos una orden de mordaza, no hay forma de saber dónde y cómo podría filtrarse la información. Quizás deberíamos evitar revelar que tenemos esa carta en la mano. Dinedine Delangelfi, el cardenal del agua, tosió un par de veces antes de hablar. Discúlpeme. Aunque comprendo su proceso de pensamiento, ¿no es cierto que revelar nuestra mano a nuestro oponente puede hacer que sea más cauto a la hora de actuar de forma imprudente? Este movimiento también podría funcionar para frenar a nuestros oponentes. Al menos eso es lo que pienso. Estoy de acuerdo con la idea de Sensei. El lanzador de magia de 3 artes es un gran ejemplo de alguien que es capaz de teletransportarse. No tenemos que estar tan nerviosos. Pero ¿cuántos sabrían de eso? ¿De qué tipo de magia es capaz el gran lanzador de magia del imperio? Es una pregunta para la que ni siquiera nosotros tenemos una respuesta definitiva, ¿no? De todos modos, a alguien así no le importaría mucho la información sobre la magia de teletransporte. Se sugirieron todo tipo de ideas. El pontífice Máximo sintió que no podrían llegar a una decisión si esto continuaba. Así que decidió una simple votación. Y así se decidió que desplegarían a los aventureros para dar apoyo al reino dracónico. Dicho esto, los aventureros reclutados no eran diferentes de los mercenarios a ojos de la teocracia. No esperaban ninguna lealtad de ellos. Por lo tanto, a los líderes de la teocracia reunidos aquí no les importaba que eligieran quedarse en el reino dracónico. Después de todo, rescatarlos del reino no era para fortalecer la teocracia, sino para evitar la posibilidad de que los humanos fuertes murieran en vano. Si logramos desarrollar la técnica para crear pergaminos de hechizos de 5º nivel y superiores, incluso algo como la magia de teletransporte estará fácilmente disponible. Pero aunque hemos trabajado en ello durante siglos, no ha salido nada, ni siquiera el más mínimo progreso. Una de las tecnologías secretas de la teocracia era el método de fabricación de pergaminos de hasta el 4º nivel. Esto era algo que los países de alrededor no tenían. La teocracia poseía muchas otras tecnologías secretas como esta. Después de todo, habían estado desarrollándolas durante cientos de años, todo para proteger a la humanidad de las razas que les superaban. Por ejemplo, también lograron crear la poción conocida como Sangre de Dios. Sin embargo, su rentabilidad era terrible, por lo que la investigación continuaba hasta hoy. Aún así, ¿por qué el rey hechicero ordenaría tales masacres? Incluso si los suministros en ruta hacia el Reino Santo habían sido robados, esto sigue siendo una reacción exagerada. ¿Qué saca a los militares de esto? La primera razón es infundir miedo. El gran mariscal levantó un dedo, varias cabezas asintieron. Segundo, el rey hechicero es un no muerto después de todo. Hay un odio profundamente arraigado hacia los vivos en él, y es controlado por ese odio. Tal vez algunos puedan sostener esa creencia, pero yo no estoy de acuerdo. Incluso si asumimos que ha estado esperando un momento oportuno para ir a la guerra, nuestra larga observación de sus acciones nos revelarían lo contrario. Los militares también opinamos que es muy poco probable que sus motivaciones sean tan simples, dijo el gran mariscal con rostro severo. Después de esta reunión, los demás seguramente se quejarían hasta la saciedad de que hace posturitas, intenta copiar a Raymond o que no entiende que hay un momento y lugar para todo. Ah, entonces la razón más probable es, dijo mientras levantaba su tercer dedo, que era una zona de desove natural para los no muertos, como las planicies Katze. Puede ser eso, murmuró alguien. La teocracia Slane era un país que se jactaba de contar con abundantes lanzadores de magia divina, por lo que el más alto nivel presente comprendía perfectamente lo que quería decir el gran mariscal. El plan del rey hechicero era probablemente expandir esa tierra impía sin fin, para luego absorber en su reino a cualquier no muerto que surgiera de allí.
Algo así era normalmente imposible, pero el rey hechicero, siendo el mismo un no muerto, era una excepción. Habían oído que había asumido el control de las planicies Katze. Tal vez había obtenido algo de allí que lo impulsara a hacer algo así. Si ese es el caso, podemos anticiparnos a su próximo movimiento. ¿Por qué estás tan seguro de eso? Para mantener una frontera clara entre las Tierras Impias y el Estado del Consejo. Las Tierras Impias se convertirán entonces en un amortiguador entre el Reino Hechicero y el Estado del Consejo. Y entonces desviarán su atención para ocuparse de nosotros. La sala se sumió en el silencio. Todos los miembros presentes compararon al reino hechicero con su propio país, especialmente en términos de poder militar. Todos tenían expresiones de dolor, nadie podía mantener la compostura. La reacción era comprensible, ya que recordaban el informe de inteligencia que habían recibido sobre el reino hechicero durante su última reunión. La batalla del reino hechicero contra el reino de las planicies Katze había mostrado su innegable y abrumador poder malévolo. El reino hechicero era extremadamente difícil de tratar, incluso para la carta de triunfo de la teocracia, la escritura negra, y sus miembros semidioses. Además, el verdadero poder del reino hechicero seguía siendo desconocido. Cuanto más investigaban, más se sentían como si estuvieran mirando un abismo oscuro y sin fondo. Ningún número de tropas sería suficiente, así que tenemos que formar una alianza integral con el Estado del Consejo, ¿eh? Así es. Entonces, cada vez que estemos en apuros, podremos recibir refuerzos. Todos sonrieron sarcásticamente. Nunca se enviarían refuerzos lo suficientemente poderosos como para salvar la teocracia. Eso estaba claro. La verdadera cooperación era imposible para estados, con objetivos e ideales completamente diferentes. Se podía esperar algún refuerzo si se formaba una alianza, pero no había forma de que el propio señor dragón de platino acudiera en su ayuda. Si la teocracia o el estado del consejo caían, todo el poderío del reino hechicero se abatiría sobre la nación aún afectada. Para evitarlo, el movimiento correcto sería la cooperación total para unir sus fuerzas contra el reino hechicero. Sin embargo, hipotéticamente, si la alianza invadiera el reino hechicero y ganara, ¿qué pasaría después? Naturalmente, los dos países volverían a verse como enemigos potenciales. No era difícil imaginar que después de una guerra así, la gente del antiguo reino hechicero acudiría en masa a las dos naciones victoriosas, y a medida que sus poblaciones crecieran, la guerra de espionaje entre ellas no haría más que aumentar. La confianza completa y mutua nunca iba a suceder, incluso si se formaba una alianza. Siendo realistas, solo deberían considerar una opción si significaba una victoria completa para la teocracia. Si finalmente estallaba la guerra entre la teocracia y el reino hechicero, ambas naciones se debilitarían considerablemente. El Estado del Consejo sería entonces el único beneficiado. La situación ideal sería que los tres países se mantuvieran firmes el uno contra el otro, pero eso requeriría un equilibrio de poder más equitativo. Someterse al reino hechicero no sería algo malo. Podríamos trabajar entre bastidores durante décadas o siglos hasta hacer que se desmoronen desde dentro. También nos daría una visión más clara de los asuntos internos del reino hechicero. El imperio también se convirtió en vasallo, así que no es completamente inviable. Además, a juzgar por cómo fue tratado el imperio, no es tan mala opción. Pero si lo hacemos, ¿nuestros ciudadanos lo aceptarían tan fácilmente? Sería muy difícil que lo aceptaran, un paso en falso y estallarían los disturbios. Simplemente táchalos de tontos. Oye, eso es demasiado extremo. Guarda eso como último recurso. Lo primero es lo primero. A diferencia de nosotros, los ciudadanos no tienen acceso a toda esta información. Entonces, ¿debemos hacer público todo lo que sabemos sobre el reino hechicero? ¿No lo mantenemos en secreto ahora mismo precisamente porque provocó disturbios en el pasado? Deja de discutir. ¿Acaso el reino hechicero no tuvo que dedicar mucho tiempo a pacificar y administrar a su pueblo después de la fundación de su capital? Así que este asunto y otras cosas que tendremos que considerar en el futuro llevarán tiempo. No podemos estar tan seguros. Después de todo, el reino hechicero destruyó múltiples ciudades y pueblos. La capital estaba poblada, por lo que era poco realista pensar que todos habían sido asesinados. Sin embargo, nada era imposible para el reino hechicero. Un no muerto lleno de odio hacia los vivos, ¿eh? Bajamos la guardia porque no hubo ninguna matanza innecesaria en Erantel, ¿verdad? El imperio es ahora un vasallo. Han intervenido con asuntos dentro del reino santo y del reino dracónico. Y ahora han jugado con el reino como un pelele. A este paso, no habrá una salida fácil para nosotros. Someterse o morir. ¿Eh? ¡Qué cliché! Pero tenemos que hacer una elección. Si queremos hacer un trato con el reino hechicero, tendremos que lidiar con uno de nuestros propios problemas primero. Deberíamos ocuparnos de ese viejo elfo corrupto lo antes posible. Aunque nuestra futura relación con el reino hechicero aún no está clara, no podemos contemplar la posibilidad de dos guerras simultáneas. Se había hecho un gran esfuerzo para exterminar el país de los elfos, incluso antes de que se estableciera el reino hechicero. Por eso tampoco intentaron seriamente establecer relaciones amistosas con el reino hechicero de antemano. La confrontación directa con el reino hechicero es el peor de los escenarios, considerando su abrumador poder militar. Aún así, nuestro deber es hacer planes pensando en el peor de los casos. Así que lo ideal es que nos ocupemos de ellos pronto. Es probable que el reino hechicero no intervenga mientras hace movimientos en el reino, pero dependiendo de cómo evolucione la situación, podrían hacer movimientos para impedirnos. Casi puedo imaginarlo. Podrían actuar como si los muertos vivientes hubieran surgido de forma natural junto a nuestra frontera. Debemos tomar algunas medidas para prepararnos para esa posibilidad. Sí. Al mismo tiempo, tenemos que asegurarnos de que se preserve el futuro de la humanidad, aunque sean unos pocos.
Algunos asintieron con asombro. Dejemos que algunas personas vayan a buscar refugio. Serán los restos de nuestra esperanza, o desesperación, debería decir. No había ningún país en el que confiar fuera de la autocracia, pero tampoco les pedían que se convirtieran en nómadas. No era un lugar de leyendas, sino simplemente un lugar donde la gente vivía hace 600 años. Un lugar para la especie humana, que solo conocía el miedo y la huida. Estaba custodiado por una de las 6 escrituras, la escritura del polvo y ceniza. Si vamos a evacuarlos, debemos empezar a prepararnos ahora mismo. ¿A quién vamos a elegir? No podemos elegir al azar. Obviamente nos quedaremos atrás. En cuanto al resto de los ciudadanos, ¿qué tal si les hacemos elegir un representante y hacemos que esa persona elija? No, Laura-san Sama debería ir. ¿Qué? En el improbable caso de que seamos aniquilados, solo un antiguo miembro de la escritura negra como tú sería capaz de proteger y educar a los que queden, ¿verdad? No soy tan fuerte como antes. Y además, los jefes de la organización son los que deben permanecer, pase lo que pase. Si desaparecieran, la gente perdería la fe en la organización. Pero... no. Estaba pensando... Como la discusión se acaloró, el pontífice máximo finalmente habló. Acalorarse por esto no tiene sentido. Es un asunto importante, pero pospongámoslo por ahora. Nadie se opuso. Bien, entonces hablemos del asunto más importante. Los elfos. Está bien si el resto de los elfos huyen, pero no podemos dejar ir al rey elfo. Tenemos que acorralar a ese cabrón sin importar lo que... El pontífice máximo parecía una persona completamente diferente, con un odio palpable en su rostro. Raymond asintió con la cabeza. Eso le dará a muerte segura la oportunidad de elegir. Así es. Incluso si el señor Dragón de Patino sintiera que ella abandonaba el país, es poco probable que persiga el asunto con fuerza dada la situación actual. Personalmente, creo que deberíamos darle al rey elfo una muestra de todo el sufrimiento del mundo y luego matarlo. Pero la felicidad de esa chica tiene prioridad. Cuento con todos vosotros. Entendido. Y aquí, gente, acabaría el prólogo del volumen 15 de Overlord. Ante todo decir que esta traducción ha sido posible gracias a un tal Itori, que lo ha traducido del japonés o del chino al inglés, y luego esa traducción al inglés se ha pasado al castellano. Y dar las gracias también al grupo de Facebook El Reino Hechicero, que lo ha compartido para que todos los fans lo podamos leer. Os dejaré abajo en la descripción el link del Drive, y nada más, os espero en la primera parte del capítulo 1, que será el próximo vídeo que suba. Un saludo, gracias por estar ahí, y larga vida Overlord, aunque ya nos queda poco, porque supuestamente serán 18 novelas, y la 16 sale en pocos días, por lo tanto ya 2 novelitas y conoceríamos el final. Aunque conociendo al autor, vete tú a saber cuándo salen. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Gracias por estar ahí y chao.